En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ángeles de Dios, que en las alturas del cielo veneráis al Altísimo, y en los caminos de la tierra sois ministros de su providencia para con los hombres, haced nuestros corazones semejantes a los vuestros, prontos a la alabanza de Dios y al servicio de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a tomar nuevamente la oración de la confianza que yo quisiera que nos le diera el tono particular a este retiro. Acto de confianza en Dios de San Claudio de la Colombière. Estoy tan convencido, Dios mío, de que velas sobre todos los que esperan en ti y de que no puede faltar cosa alguna a quien aguarda de ti todas las cosas, que he determinado vivir de ahora en adelante sin ningún cuidado, descargando en ti todas mis inquietudes. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Los hombres pueden despojarme de los bienes y de la honra. Las enfermedades pueden privarme de las fuerzas e instrumentos de servirte. Yo mismo puedo perder tu gracia pecando, pero no por eso perderé la esperanza. Antes, la conservaré hasta el último suspiro de mi vida, y serán vanos los esfuerzos de todos los demonios del infierno por arrancármela. En paz me acuesto y enseguida me duermo. Que otros pongan su confianza en sus riquezas o en sus talentos, que descansen otros en la inocencia de su vida o en la aspereza de su penitencia, o en la multitud de sus buenas obras o en el fervor de sus oraciones. En cuanto a mí, toda mi confianza se funda en mi misma confianza. Tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Confianza semejante jamás fue defraudada. Nadie esperó en el Señor y quedó confundido. Así que seguro estoy de ser eternamente bienaventurado, porque espero firmemente serlo, y porque eres tú, Dios mío, de quien lo espero. En ti, Señor, he esperado, no quedaré avergonzado jamás. Bien conozco, demasiado lo conozco, que soy frágil e inconstante. Sé cuánto pueden las tentaciones contra la virtud más firme. He visto caer los astros del cielo y las columnas del firmamento, pero nada de esto puede aterrarme. Mientras mantenga firme mi esperanza, me conservaré a cubierto de todas las calamidades y estoy seguro de esperar siempre, porque espero igualmente esta invariable esperanza. En fin, para mí es seguro que nunca será demasiado lo que espere de ti y que nunca tendré menos de lo que hubiera esperado. Por tanto, espero que me sostendrás firme en los riesgos más inminentes y me defenderás en medio de los ataques más furiosos y harás que mi flaqueza triunfe de los más espantosos enemigos. Espero que tú me amarás a mí siempre y que te amaré a ti sin intermisión. Y para llegar de un solo vuelo con la esperanza hasta donde puede llegarse, espero a ti mismo, de ti mismo, oh Creador mío, para el tiempo y para la eternidad. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Iglesia nos habla siempre a través de nuestros legítimos pastores, la voz del Papa, la voz de nuestros obispos, la voz de tantos sacerdotes y predicadores, la voz que brilla en el arte. Esa tampoco debemos despreciarla. La voz discreta pero muy clara en tantos libros espirituales, obras de piedad que nos hacen mucho bien. Dios ha hablado, su Espíritu ha hablado, la Iglesia ha hablado, pero sobre todo nos habla cotidianamente nuestra propia conciencia. En los momentos de reposo sereno y de sinceridad profunda, quizás en un examen de conciencia, como puede ser el del final del día en las completas, hay esa voz de Dios en nuestra conciencia, esa voz profunda, esa voz de la que nos habló el Papa San Juan Pablo II. San Juan Pablo II relaciona la voz de la conciencia con la enseñanza de la Biblia sobre el corazón y luego relaciona el corazón según la Biblia y la voz de la conciencia según la teología moral con un santuario. Tenemos un santuario en el alma. Nosotros no somos, no estamos ausentes de esa luz, de esa verdad, de esa bondad. Antes de volver a nuestro documento, es decir, Vultum Dei Quaerere, yo quiero recordar junto con ustedes algunas palabras que el cardenal Robert Sarah pronunció en su homilía como enviado papal con motivo del centenario de las apariciones de Santa Ana en Bretaña, una región de Francia. Es muy hermoso y muy profundo lo que dijo el cardenal Sarah. Y yo creo que viene muy a tiempo con esto que estamos diciendo de la voz de la conciencia. Porque es que el que no escucha la voz de la conciencia, no hay prior ni priora que le valga. El que no escucha la voz de su conciencia será indiferente frente al obispo, será indiferente frente al sacerdote, será indiferente frente al confesor. En cambio, para aquella religiosa que escucha atentamente, devotamente la voz de Dios en su conciencia, todas las demás voces le resultan elocuentes y le resultan oportunas. Mire esto tan bello que dice el cardenal Sarah. Tu alma es un lugar sagrado, cuídala. Solo en este santuario sagrado de tu alma podrá Dios hablarte, consolarte, hacerte volver a Él mediante una conversión radical. Repito, tu alma es un lugar sagrado. Si no encuentras lo sagrado en ti, ya puedes ponerte todos los hábitos, las capas, los velos, las capillas, todo podrás ponerte, pero será como el que envuelve a un muerto. Hay que encontrar lo sagrado adentro. Hay un pequeño problema aquí de conexión, como les dije, pero bueno, esperemos que se pueda continuar la transmisión.
Ahí en su corazón pídanle al Señor y a San Gabriel que nos ayude en esta transmisión. Porque el problema es aquí. Tu alma es un lugar sagrado. Hay que encontrar lo sagrado en tu corazón. El coloquio que se tiene en el templo se interrumpe. El coloquio que se tiene en un retiro espiritual se interrumpe. Pero en cambio, ese coloquio íntimo de corazón a corazón, ese no se interrumpe. Dice el cardenal Sará, tu alma es un lugar sagrado, cuídala. Solo en este santuario sagrado de tu alma podrá Dios hablar. ¿Qué palabras? Solo en este santuario sagrado. El tema no es si mi cuerpo está encerrado en unos muros de clausura. El tema es si mi alma está abierta para que la habite el Señor de cielos y tierra. Es verdad que hay que ponerle límites al cuerpo y para eso existe la clausura. Pero así como le ponemos límites al cuerpo, no le pongamos límites al alma, que tiene que estar abierta a su Señor y esposo. En este santuario sagrado de tu alma podrá Dios hablarte, consolarte. Nuestra vida requiere de consolación. A veces nos sentimos tontos. Yo no sé si les habrá pasado a ustedes. A mí me ha pasado y mucha gente que yo conozco. A veces uno siguiendo a Cristo se siente un poco tonto. ¿En qué sentido? En el sentido de que esto sí tiene propósito, esto sí tiene sentido. Estar con estos frailes o estar con estas monjas, en quienes veo tantos defectos, más los defectos que yo mismo tengo. ¿Eso sí tiene sentido? Necesitamos de la consolación de Dios. Ninguno de nosotros tiene la gasolina que se necesita para llegar hasta el cielo. Uno puede tener gasolina para un tiempo y a veces uno se entusiasma por un tiempo y a veces uno se obstina y considera que a pulso puede seguir adelante con su vida religiosa. Pero ya nos advertía también el Papa Francisco que el peligro del pelagianismo, que es idolatría de la voluntad, nos acecha. Ese peligro nos acecha. Creer que simplemente es tema de voluntad. Entonces necesitamos la consolación de Dios. Hermanas queridísimas, no tengamos temor de repetir las palabras del Salmo. Alegra mi corazón con tu auxilio. El que dijo esas palabras, no es verdad que estaba pidiéndole a Dios, consuélame, alegra mi corazón con tu auxilio. Y el peligro está en que el que no beba la alegría de Dios buscará otras fuentes de alegría que seguramente no le harán bien, sino que le llenarán de confusión, de amargura. Y en algunos casos, porque los he visto en la vida religiosa y en la vida sacerdotal, puede conducir incluso al deseo de abandonar la vida consagrada. Entonces, escuchemos a este hombre de Dios cuando nos dice, solo en este santuario sagrado de tu alma podrá Dios hablarte, consolarte, hacerte volver a Él. Haz que volvamos a ti. Es interesante que en la Sagrada Escritura están las dos cosas. Está el deseo de que Dios venga, pero también está el deseo de que Él nos lleve hacia Él. Vuélvenos hacia ti. A Él le decimos, vuelve tu rostro hacia nosotros.
pero a Él también le decimos, vuélvenos hacia ti y volveremos. Dice Monseñor Robert, solo en este santuario puede Dios hacerte volver a Él. Como sabemos todos, Santa Teresa de Jesús tuvo una experiencia muy fuerte de conversión, que no sucedió en su juventud. Ya era una mujer más que madura y volvió hacia Él en una conversión radical. Estas palabras que les estoy citando son de una homilía que el cardenal dio en francés, por supuesto, el día 25 de julio, no hace mucho, y eso fue el presente año. Solo en este santuario interior podrás escuchar su llamada a ser santo, a ser adorador. ¿Por qué es necesaria escuchar esa voz de parte de Él? Porque es la voz de alguien que nos conoce, porque es la voz de alguien que nos ama. Tal vez a todos nos ha pasado que hemos escuchado un consejo muchas veces y de repente alguien nos lo dice y es como si lo escucháramos por primera vez. Ese es el don que tiene la voz de Dios en nosotros también. Esa voz de Dios es la que puede hacer que sintamos un anhelo incontenible de santidad. El cardenal cita el texto del Levítico: sed santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Un poco más adelante en su homilía dice estas palabras: si profanas este lugar interior de tu alma, con una vida dominada por el pecado y las diversiones del mundo, corres el riesgo de perderte la vida, de no ser nunca realmente tú misma. Es muy bonita la expresión que se utiliza en francés cuando dice el riesgo de perderte la vida, porque es algo así como corres el riesgo de dejar que la vida pase al lado tuyo, como cuando a uno se le va un bus que tenía que coger, como cuando uno pierde la ruta, como cuando uno pierde un vuelo. Te vas a perder la vida, lo que realmente Dios quería de ti. Y luego hace unas reflexiones hermosas sobre la santidad del cuerpo. Mis queridos hermanos y hermanas, no robemos a Dios el santuario sagrado de nuestra alma. No robemos a Dios. ¿Por qué dice que no lo robemos? Porque ya es de Él. Entonces, cualquier otro uso que le demos, cualquier uso inadecuado, sea por pereza, por gula, por lujuria, por maledicencia, por murmuración, todos esos pecados son con el cuerpo. Con el cuerpo no es solamente la sensualidad, con el cuerpo es la murmuración, porque uno murmura hablando. Con el cuerpo es la mirada dura. Con el cuerpo son las actitudes de desprecio. No robemos a Dios el santuario sagrado de nuestra alma. Dios la creó, Dios la redimió. No profanemos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en nosotros. Una cosa que impresiona mucho cuando los islamistas radicales han atacado a los cristianos allá en el Medio Oriente es su necesidad de profanar las iglesias. Cosas horribles que han hecho, por ejemplo,
Es utilizar las imágenes sagradas como punto de mira para disparar, con el deseo de destruir la imagen y con el deseo de humillar la fe. Entonces nosotros estamos llamados a vivir la espiritualidad de un cuerpo santo. ¿Qué significa un cuerpo santo? Significa que todo lo que tenemos, con la salud que tenemos, con los ojos que tenemos, las manos que tenemos, la digestión que tenemos, el cerebro que tenemos, todo al servicio del Señor. Esas palabras, pues, yo creo que nos están llegando muy oportunamente. Estas palabras que fueron predicadas hace poco y que yo creo que tienen un mensaje tan actual. No se nos olvide que la vida contemplativa es santidad del alma y del cuerpo. Por eso utilizamos, por ejemplo, un hábito. El hábito va para el cuerpo, la clausura va para el cuerpo. De manera que la vida monástica es una santidad en cuerpo y alma. Una santidad que, como veíamos al final de la predicación pasada, está llamada a ser contagiosa en cosas tan sencillas como la manera de hablar, como la manera de escuchar, como la manera de sonreír, la manera de acoger. Vamos a pasar ahora a algunos obstáculos, mirar algunos obstáculos y también algunas propuestas que nos pueden ayudar. Precisamente para darle un nuevo vigor, para darle un nuevo impulso a nuestra vida contemplativa. Empiezo enumerando tres cosas. Esto se llama obstáculos y propuestas. Empiezo enumerando unas 5 cosas para indicar dónde está realmente el problema. El problema no es la soledad. El problema es el egoísmo. El problema no es la estabilidad económica, que a veces hay como una preocupación porque estamos viviendo muy cómodamente. Pues sí, es que el problema es la comodidad que se vuelve lujo. La comodidad que se vuelve trampa. Es la comodidad esa que nos hace mediocres. La comodidad la que nos hace mediocres. ¿Por qué se caracteriza? ¿Cuál es el signo característico de esta comodidad? Que empieza a llenar nuestra mente. Por ejemplo, en algunos monasterios se hace algún uso de la televisión, por decir algo. Si tu mente está esperando el programa tal de televisión, y si estando con el Señor tu mente vuela hacia eso, o hacia la conexión de Internet, o hacia el mensaje de WhatsApp, ahí es donde está el problema, ahí es donde está la mediocridad, porque tu corazón ha sido colonizado por esa sensación agradable, que puede ser de un medio de comunicación, que puede ser de la comida. Yo me acuerdo, para decir con humildad de las mediocridades propias, yo me acuerdo en el noviciado, como muchas veces yo sufría de hambre. Y nosotros teníamos pues por la tarde las vísperas y después la cena.
Y digo yo, cuánta mediocridad, ¿no? Qué poquito amor. El de ese novicio llamado Nelson Medina. Porque muchas veces en las vísperas, en el tiempo que nos daban de meditación, mi pensamiento se iba a qué será lo que nos van a dar. Y ya le tenía cogido el ritmo. Tal día dan tal cosa, tal día dan tal otra. Qué mediocre que es uno. Entonces el problema no es la estabilidad económica, es la comodidad de una vida donde el placer va ganando, donde el placer nos va conquistando. Y fíjate que no estoy hablando aquí de placeres escandalosos, ¿no? La comida, la simple comida. Y la comida ocupaba el pensamiento de la meditación de Fray Nelson Medina. Ese es el problema. ¿Dónde está tu corazón? Entonces es la comodidad que nos coloniza, que coloniza nuestras mentes y que nos hace mediocres. El problema no es la tecnología. Sin tecnología tardaríamos muchísimo en enterarnos de tantas cosas bellas que hace el Papa. Esto, por ejemplo, que nos cuentan las noticias del jubileo de los jóvenes, del jubileo de los influencers. Son noticias lindísimas y las recibimos como una bendición y las agradecemos, precisamente por la tecnología. El problema está en nuestra capacidad de hacer trampa en privado. Ese es el problema. Que uno haga trampa en privado. El problema no es el bajo nivel de educación previa. Algunas veces me he encontrado con religiosas que presentan como una especie de disculpa por su situación, por su mediocridad, y dicen, yo casi no tuve estudios. Pues créeme que el gran problema no es el bajo nivel de educación previa, es la falta de apetito por aprender, la falta de apetito por aprender hoy. Hoy, no nos quedemos pensando en lo que hubo en el pasado, que en el pasado mis papás no me pudieron dar más, o que en el pasado la escuela donde yo estaba era mediocre en tal o cual cosa. Ese fue tu pasado. Y hoy, ¿cuál es tu hambre de hoy? Tu hambre de hoy por aprender, por formarte. En el mundo de la ciencia y en el mundo de las letras, tenemos muchos ejemplos de personas que vivieron una infancia llena de carencia, llena de pobreza. A mí no se me olvida que este gran matemático y físico, Isaac Newton, hizo la mayor parte de sus descubrimientos durante una pandemia. Él hubiera podido dedicarse a perder el tiempo, porque la universidad mandó a todos los estudiantes para la casa. Pero él aprovechó ese tiempo porque tenía un apetito. El problema es el apetito, el deseo de saber, el deseo de aprender. El problema no es lo que nos falta, que en el monasterio nos falta esto, siempre nos va a faltar algo. Y nos faltan más sacerdotes y sobre todo sacerdotes que sean santos. Eso nos está haciendo falta.
Y nos faltan buenos directores espirituales. Pero el problema está en esto. ¿Qué estamos haciendo con lo que ya tenemos? A mí me impresionó mucho este descubrimiento. Es una anécdota de nuestra historia dominicana. Como en la época de la Edad Media, los obispos con mucha frecuencia eran también administradores civiles y tenían que ver con una cantidad de cosas, digamos, del mundo civil. Entonces, en alguna de esas largas caminatas que hacían los frailes, porque casi todos se movían a pie, le preguntó alguno a Santo Tomás de Aquino: ¿tú qué harías si te dieran la ciudad de París, el centro intelectual más importante de ese momento? No se nos olvide que es donde también enseñó él, en París. ¿Tú qué harías si te dieran la ciudad de París? Y dijo Santo Tomás: sería una ocupación muy pesada, muy dispendiosa. Yo prefiero que me regalen las homilías de San Juan Crisóstomo al Evangelio de San Mateo. ¿Por qué estoy contando esto? Porque si usted entra a internet y le estoy hablando de español, no les estoy hablando ni de griego ni de latín, usted encuentra prácticamente todas las obras de San Juan Crisóstomo. Eso quiere decir que cualquiera de nosotros, hermanas queridas, cualquiera de nosotros tiene más de lo que tuvo Santo Tomás. Uno siempre podrá quejarse, uno siempre podrá decir: si nosotros tuviéramos, si completáramos esta colección, si mejoráramos la biblioteca, si recibiéramos más cursos. Pero el gran problema no está ahí. El problema está en preguntarnos qué estamos haciendo con lo que ya tenemos. Entonces vamos con algunas propuestas. Luego volveremos al documento del Papa Francisco y prácticamente terminaremos nuestra reflexión. Propuestas. Ante todo, una mirada muy atenta a Jesucristo. Un día de retiro, un día de reflexión, es un día que se presta para que uno se ponga realmente ante Cristo y le diga: te necesito, tú me llamaste, tuyo soy, tuya soy y tuya quiero ser. Momento para centrarse en Jesucristo. Y en ese ejercicio de centrarnos en Él, dejar de mano muchas cosas. Tomemos la frase del Salmo: no te tengo a ti en el cielo, y contigo, ¿qué me importa la tierra? Cuanto más centrados estemos en Cristo, en su misterio, en su palabra, en su presencia eucarística, en su cruz, pues ahí tenemos el camino. Miremos a la otra Catalina, Catalina de Ricci, monja. Miremos el camino que ella hizo, un camino marcado completamente por la cruz, como también lo escogió Santa Rosa de Lima. Yo no puedo dar otro mensaje, yo no puedo dar otro mensaje, porque
Es que este es el mensaje que nosotros hemos recibido de la iglesia. Centrarnos en Cristo. Pedirle al Espíritu Santo de Dios que ponga todo nuestro corazón hacia Él. Segunda propuesta, son 5. Esta es muy importante, la habíamos anunciado desde la vez pasada, el cultivo de la madurez humana. El documento sobre la formación sacerdotal del Concilio Vaticano II, ese documento es el decreto Optatant Titus, tiene en el número 11 las siguientes palabras. Obsérvense exactamente las normas de la educación cristiana y complétense convenientemente con los últimos hallazgos de la sana psicología y de la pedagogía. Por medio de una educación sabiamente ordenada, hay que cultivar en los alumnos la necesaria madurez humana. Esa madurez humana de la que nos habló también el Papa San Juan Pablo II a nosotros los sacerdotes. Cultivar también en los alumnos la necesaria madurez humana. Pero lo que me gusta de este documento es que nos cuenta qué es madurez, la cual se comprueba sobre todo en estos rasgos: cierta estabilidad de ánimo, facultad de tomar decisiones ponderadas, recto modo de juzgar sobre los acontecimientos y los hombres. Y de alguna manera completa este cuadro diciendo: esfuércense los alumnos, se refiere a los que se están formando para el sacerdocio, esfuércense los alumnos en moderar bien su propio temperamento. Entonces, no se puede utilizar estribillos que son tan cómodos hoy, estribillos como yo soy así, que a veces lo dice uno de palabras o a veces con su actitud, y lo cual significa no estoy dispuesto, no estoy dispuesta a cambiar. Aquí dice, moderar bien su propio temperamento. Edúquense en la resiedumbre de alma. ¿Qué es resiedumbre de alma? Que uno no puede depender todo de las circunstancias. El día está mal, entonces yo estoy mal. Estoy enfermo, no hay quien me aguante. Por los cambios propios que tiene el cuerpo. En estos días no quiero hablar con nadie, estoy mal. Estos días son malos, no quiero hablar con nadie, se acabó. No. La resiedumbre significa una cierta independencia sobre eso. Aprendan a apreciar en general las virtudes que más se estiman entre los hombres y que hacen recomendable al ministro de Cristo, como son, y todo esto es enumeración: sinceridad de alma, preocupación constante por la justicia, fidelidad en las promesas, urbanidad en el obrar, modestia unida a la caridad en el hablar. Entonces yo tomé todo eso que nos dice este documento y lo puse en una listica, una lista que se llama Señales de Madurez Humana, para que nos formemos, para que crezcamos. Si yo fuera monja dominica, yo sacaba esta listica en una cartelera y la ponía por ahí. Señales de madurez humana.
Aquí las tienen: estabilidad de ánimo, decisiones ponderadas, recto modo de juzgar, dominio propio, resiedumbre de alma, sinceridad al expresarse, amor a la justicia, fidelidad en las promesas, urbanidad, modestia unida a la caridad. Según las cuentas que estoy haciendo, son 3, 6, 9, 10. 10 señales, como un decálogo de la madurez humana. Estemos todos de acuerdo en que la madurez humana no es todo en la vida religiosa. Claro que no. La madurez humana es solamente un elemento que debemos tomar en consideración junto con otros elementos. Así, por ejemplo, San Juan Pablo II, en el documento donde habla de esta dimensión humana, que es el documento Pastores Dabo Vobis, también habla de la dimensión espiritual, de la dimensión intelectual que la hemos mencionado aquí, es decir, la que lo mueve a uno a cultivarse, a tener sanas lecturas, a aprender algo. Es que póngase a pensar esto. Cualquier jovencita, no que nosotros dependamos de la lógica del mundo, pero piense esto. Cualquier jovencita que esté estudiando medicina, derecho, administración, está siempre pensando en mejorar su preparación. Casi parece que fuera como una especie de moda, diría uno. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que no han terminado la carrera inicial, lo que se llama el pregrado, y ya están pensando qué maestría van a hacer. Luego, ¿dónde se van a especializar? Luego, ¿qué doctorado van a hacer? ¿A qué congreso hay que asistir? Y yo me acuerdo de uno de mis formadores, que muchas de ustedes conocen muy bien, claro está, el padre Pedro Díaz, que a veces nos desafiaba cuando él era moderador de estudios y cuando era prior aquí en el convento, yo era estudiante, nos desafiaba, entre comillas, y nos decía, ¿qué libro leyó este mes? Llegaron de vacaciones, bienvenidos. Espero que hayan descansado. ¿Qué leyó? ¿Cómo es posible que la vida de un monje, que la vida de una monja pase sin lecturas, sin formación? ¿Cómo es posible que estemos reduciendo nuestra vida a mínimos? Y pasa, y pasa. Téngase en cuenta una cosa, y no quiero que ninguna se vaya a sentir mal, pero hay que decir las cosas. Tengan en cuenta, por favor, este dato, que los hábitos que no se adquieren en una edad juvenil o en una edad madura son mucho más difíciles de adquirir cuando ya los años van pesando. Entonces, hay que ponerse en ello. ¿Cuál es ese libro que usted se terminó en el último año? A veces somos expertos en empezar y nunca terminar. Yo me acuerdo una religiosa de vida activa, ella, que me decía, yo creo que yo soy la campeona de la guitarra. No le entendí. Ya he empezado a aprender guitarra como 8 veces. La campeona. Entonces, la madurez humana no es todo, está también la parte intelectual, la parte espiritual, está la caridad y el servicio, pero la madurez humana es clave. Entonces cerremos esa parte de la madurez humana para ver otras propuestas. El dominio propio, ¿dónde estamos?
estabilidad de ánimo, decisiones ponderadas, recto modo de juzgar, dominio propio, resiedumbre de alma, sinceridad al expresarse, amor a la justicia, fidelidad en las promesas, urbanidad. Como decía un padre, eso me lo encontré este año, por ahí en alguna red social, decía, el mandamiento de amar al prójimo va unido al mandamiento de ser amables. ¿Qué significa amable? Amable es digno de ser amado. Eso es lo que significa amable. Fácil de amar. Por ejemplo, si uno dice, este texto es cantable, ¿qué quiere decir? Pues que se puede cantar, ¿no? Esa melodía es bailable. ¿Qué quiere decir bailable? Que es como para bailarla. Ese plato está comible. ¿Qué quiere decir comible? Que es agradable de comer. Pues nosotros tenemos que ser fáciles de amar. Eso es parte de nuestra vida. Que seamos fáciles de amar. Eso es parte de la urbanidad. Si nuestro descuido personal, nuestra manera de hablar, nuestra falta de cultura le hacen pesada la vida a los demás, eso no es ninguna virtud. Ahí no hay nada que felicitar. Y finalmente dice modestia unida a la caridad. Todo esto está tomado de Optatanto Tius. Ahí lo tienen ustedes, Optatanto Tius número 11. Es un decreto del Concilio Vaticano II. De hecho, es el decreto que se refiere a la formación de los seminaristas. Entonces, ¿qué consejos llevamos? Mirada muy atenta a Jesucristo. Eso fue lo primero que dijimos. Luego, lo de la madurez humana, que está aquí en Optatanto Tius número 11. Pongamos esto aquí en otro color para que resalte un poquito más. Sigamos con estas recomendaciones. Hay que tener conciencia de cuál es el sacrificio fecundo. No todo sacrificio es fecundo. A mí me impacta mucho lo que enseña Santa Catalina de Siena en el diálogo, cuando dice que los que sufren, pero de una manera irracional o en desobediencia, sí son mártires, claro, pero los llama mártires del demonio. Qué expresión tan espantosa. O sea, qué espanto el que produce en mi alma. Son mártires, pero son mártires del demonio, dice Catalina. Entonces, ¿cuál es el sacrificio fecundo? El sacrificio fecundo es el que conduce al crecimiento en Cristo, de uno mismo y de los demás. Ese es el sacrificio fecundo. Y por eso nuestra vida comunitaria, nuestra vida monástica, yo me siento muy unido a la vida monástica. Nuestra vida monástica tiene mucho de este sacrificio fecundo. Cuando a veces entendemos que es necesario guardar silencio, cuando a veces entendemos que es necesario orar más antes de soltar una opinión o antes de hacer una corrección, cuando a veces las cosas no son a nuestro gusto por los horarios o por las comidas del novicio Nelson Medina, cuando a veces las cosas no son así de nuestro gusto, pero eso lo está formando a uno. Por lo mismo, también necesitamos, entonces este es el sacrificio fecundo. Por lo mismo, también necesitamos freno eficaz a la comunicación estéril. Y aquí vuelvo a citar a la doctora Santa Catalina. Dice Santa Catalina de Siena que la palabra hay que utilizarla para tres cosas. Para alabar a Dios,
¿Para confesar uno sus propios pecados o para edificar al prójimo? Cualquier otro uso que se le dé a la palabra se sale del designio divino y termina por hacernos daño. Es lo que llamamos comunicación estéril. Hay que frenar eso. Y necesitamos autoformación. ¿En qué? Autoformación en la disciplina, en la perseverancia, en las rutas de formación permanente. Un prior, una priora, no puede reemplazar la voluntad de las personas. No se puede. Un maestro, una maestra, no puede reemplazar la voluntad de las personas. Dice Santa Catalina, ni el demonio ni criatura alguna te puede obligar a pecar. Esa es la extraña soberanía que tiene la voluntad humana. Ni el demonio ni criatura alguna te puede llevar a pecar. Pero también hay que decir, ni el demonio ni criatura alguna, ni ángel ni criatura alguna te puede obligar a crecer. Si tú estás decidido a hacer un aborto espiritual y a que se frustre el plan de Dios en ti, no hay poder que pueda cambiar eso. Dios mismo ha querido autolimitarse, por darle un nombre. Dios ha querido autolimitarse en el sentido de que Él respeta su propia obra. Dios no se contradice, Él respeta su obra. Entonces, de un retiro espiritual, uno tiene que, uno tiene que salir verdaderamente con un propósito, no fundado únicamente en uno mismo, fundado ante todo en Dios, en quien hemos puesto nuestra confianza. Pero uno tiene que salir con un propósito de no ceder a la tentación de la mediocridad, un propósito de no ceder a la tentación del desánimo, un propósito de no ceder a la tentación de la murmuración y de echar la culpa siempre afuera, pero sobre todo un propósito de crecer, un propósito de crecer. Volvamos a Vultum Dei Quaerere. Los últimos dos números antes de las disposiciones legales que aparecen ahí como una especie de constitución, antes de esas disposiciones tenemos los números 36 y 37. Queridas hermanas, dice el Papa Francisco, lo que he escrito en esta constitución apostólica representa para vosotras, que habéis abrazado la vocación contemplativa, una ayuda válida para renovar vuestra vida y vuestra misión en la iglesia y en el mundo. Vuestra vida y vuestra misión. Acuérdate lo que decíamos. La vida contemplativa no existe en función de sí misma. Existe para la gloria de Dios, existe para el bien del mundo. Que el Señor realice en vuestros corazones su obra y os transforme enteramente en Él, que es el fin último de la vida contemplativa. Esto es lo que la espiritualidad oriental llama la deificación. Deificar, ¿qué es? Literalmente es volver Dios, transformarse en Dios, fundirse en Dios.
que Dios os transforme enteramente en Él, que es el fin último de la vida contemplativa. ¿En qué se nota esta transformación en Él? Se nota en los dones del Espíritu Santo. Porque enseña Santo Tomás de Aquino que en los dones del Espíritu Santo, el hombre aprende a obrar de manera divina y obra auténticamente como Dios. Entonces dice el Papa que el Señor os transforme enteramente en Él, que es el fin último de la vida contemplativa, y que vuestras comunidades o fraternidades sean verdaderas escuelas de contemplación y oración. No se nos olvide que hay una larguísima tradición que vincula la vida contemplativa con la hospitalidad. Tener una hospedería y que haya hermanos y hermanas que puedan beber de las fuentes del monasterio no es un agregado, ni es solamente un tema práctico, ni es solamente para recibir los parientes de las monjas. Es un camino de contemplación, es una escuela de contemplación y de oración. Yo tuve como estudiante en la maestría de la Santo Tomás, tuve como estudiante una dama, una mujer ya de algunos años, que pasó por una tragedia terrible, algo muy duro. En un accidente murió el esposo, ya eso es muy doloroso, pero además murió un hijo, una hija que tenían. O sea que esta mujer de repente se ve sin esposo y sin hijo. En esa devastación, en esa debacle emocional en la que ella entró, hubo algo que la sostuvo, su fe. Pero ella necesitaba un lugar que la acogiera. Era muy amiga de los monjes benedictinos del conocido monasterio de Guatapé, en Antioquia. Y se fue para allá. La comunidad de aquellos monjes, en particular el abad, entendieron, no sé si es abad o prior lo que ellos tienen, entendieron la gravedad del caso y le permitieron quedarse en la hospedería del monasterio por un tiempo mucho más prolongado de lo usual. Semanas enteras estuvo ahí. Al ritmo de los salmos, al ritmo de los sonidos de la naturaleza y los amaneceres y los atardeceres, al ritmo de los cantos, el corazón de ella fue encontrando consuelo. Por eso digo, las hospederías no son solamente un negocio, perdónenme que hable así como tan rudo, yo creo que eso ya no es franco, sino rudo. Las hospederías no son simplemente un negocio, ni tampoco son apenas una solución práctica para los parientes de las monjas. ¿Qué hacemos? Que vienen los parientes de tal hermana, ¿qué hacemos? Las hospederías son auténticas escuelas de contemplación y oración. Esta dama que ustedes conocen, o muchas o varias de ustedes conocen, la directora de familia espiritual, la señora Lina,
Ella tuvo ocasión, por ejemplo, de hospedarse en el monasterio de Santa Inés. Ella ha asistido con familia espiritual varias veces a encuentros allá, pero una vez se fue ella sola, estuvo ahí como un fin de semana. Varias veces me ha contado lo que significó ese tiempo en el monasterio de Santa Inés. Entonces, aquí nos está recordando el Papa en el número 36 que los monasterios han de ser escuelas de contemplación y oración. Y eso bien llevado también se convierte en un camino vocacional. Porque si va, por ejemplo, una familia, hay alguna chica que ve la vida de ustedes, le puede llamar la atención. Solo les pido un favor práctico. Por favor, no acosen a toda mujer que se acerque. Y ya va a entrar y llegó el padre Nelson y llegó aquí con 3 vocaciones. No, no acosen. Porque eso más bien aleja. No tienen que hablarle tanto a la gente de que entra al monasterio. Vivan ustedes de manera que dé ganas de ser monja a la mujer que se acerque. Dice el Papa, el mundo y la iglesia os necesitan como faros que iluminan el camino de los hombres y de las mujeres de nuestro tiempo. Que sea esta vuestra profecía, profecía en el sentido de acción profética. Un faro que ilumina. Pensemos, por ejemplo, pues sigo con el ejemplo de Lina, que gracias a Dios nos une una bella amistad. Lina es una mujer que ha estado en el mundo ejecutivo, ha estado en grandes empresas, y ella llega a un lugar de silencio y de oración y se enamora de ese lugar y de la sencillez con que viven las monjas. Eso es ser un faro, es mostrarle a la gente que hay valores superiores, que hay un Cristo que nos ha amado hasta el extremo y que ese Cristo merece toda nuestra vida, que Cristo vale la pena, que entregarse a Cristo tiene sentido. Faros que iluminan el camino, dice el Papa Francisco, para los hombres y para las mujeres. Vuestra opción no es la huida del mundo por miedo, como piensan algunas. Vosotras seguís estando en el mundo sin ser del mundo. Y aunque estéis separadas del mundo, por medio de signos que expresan vuestra pertenencia a Cristo, no cesáis de interceder constantemente por la humanidad, presentando al Señor sus temores y sus esperanzas, sus gozos y sus sufrimientos. Ahí es donde está la labor, la misión. Qué hermoso cuando una persona tiene una conversación en un locutorio, por ejemplo, del monasterio, y se despide de esta monja con la que estuvo hablando, y se va para su casa, repitiendo en su corazón, a mí nadie me había hablado así. Eso es precioso. Eso es precioso. Una mujer reposada, serena, sabia, que conoce una alegría que el mundo no conoce y que tiene algo para decir. Una mujer que se ha encontrado con el Dios eterno y que desde la mirada de la eternidad sabe relativizar tantas cosas que hoy obsesionan a los demás. Qué hermoso encontrarse con un corazón así. En los grupos de oración que con frecuencia he visitado, me he llevado sorpresas muy bellas, especialmente de jóvenes que cuentan así abiertamente. Fui a confesarme donde Fray Fulano, de tal padre. Me cambió la vida, me dio otra mirada, me cambió la perspectiva.
el contacto permanente con Cristo, en quien pensamos, en quien meditamos, a quien invocamos, del cual aprendemos. El contacto permanente con Cristo va cambiando nuestra manera de ser, va cambiando nuestro pensamiento, va haciendo que miremos las cosas de otro modo. Ese encuentro permanente con Cristo. Yo tuve un profesor, murió prematuramente, se llamaba Jairo Nicolás Díaz. Él tenía unas expresiones muy bonitas, como muy fáciles de recordar, muy gráficas. Y él nos decía, el evangelizador tiene que hablar de Cristo como si hubiera desayunado con él ese día. Pues nosotros, por nuestra vida contemplativa, estamos llamados exactamente a eso. Estamos llamados a transmitir la cercanía de Cristo. En italiano tienen esa expresión vicino a Cristo, vicino, como suena tan parecido a vecino, ¿no? Como el que vive al lado, vecinos de Cristo. No nos privéis de esta vuestra participación en la construcción de un mundo más humano y por tanto más evangélico. Unidas a Dios, escuchad el clamor de vuestros hermanos y hermanas, que son víctimas de la cultura del descarte o que necesitan sencillamente de la luz del Evangelio. Ejercitaos en el arte de escuchar, que es más que oír, y practicad la espiritualidad de la hospitalidad, acogiendo en vuestro corazón y llevando en vuestra oración lo que concierne al hombre creado a imagen y semejanza de Dios. O sea que la hospitalidad no es solamente los hospedajes. La hospitalidad es ese acoger en el corazón. Recibir en el corazón. Hacer nuestras, como dijo antes, las alegrías, las tristezas, las preocupaciones. Y aquí el Papa cita su propio documento Evangelii Gaudium. Interceder no nos aparta de la verdadera contemplación, porque la contemplación que deja fuera a los demás es un engaño. Pues de esto tenemos un gran testimonio en nuestro Padre Santo Domingo. Ahí lo tenemos. Qué contemplativo y qué manera de clamar, sobre todo en la noche. Dios mío, misericordia, ¿qué será de los pecadores? No es un contemplativo que deja por fuera al prójimo. El prójimo no es mi estorbo en la contemplación. Oiga esta frase y apúntela si le conviene. No es el prójimo el que estorba en mi oración, más bien soy yo mismo. Hay que saber entender esa frase, claro. Si vamos a decir que alguien me está estorbando en la oración, no es mi prójimo. No se puede pensar Getsemaní sin el prójimo. ¿Qué tal Cristo sin el prójimo en Getsemaní? ¿Cómo sería eso? ¿Sería simplemente un hombre asustado? No es el prójimo el que me daña la oración. Es mi poco amor. Es mi mucho pecado. De este modo,
Vuestro testimonio será un complemento necesario del que los contemplativos en el corazón del mundo dan testimonio del Evangelio. Alusión muy respetuosa para decir, hermanas queridas, ustedes no tienen el monopolio. Hay contemplativos en el corazón del mundo y los necesitamos. Último párrafo. Queridas hermanas contemplativas, bien sabéis que vuestra forma de vida consagrada, al igual que todas las demás, es don para la iglesia. Nace en la iglesia, crece en la iglesia, está toda orientada hacia la iglesia. Vivid pues en profunda comunión con la iglesia para hacer en ella viva prolongación del misterio de María Virgen, esposa y madre, que acoge y guarda la palabra para devolverla al mundo, contribuyendo así a que Cristo nazca y crezca en el corazón de los hombres sedientos, aunque a menudo de manera inconsciente. Y aquí viene una idea preciosa con la que se cierra esta parte de la Constitución Apostólica. Al igual que María, sed también vosotras escalera. Ahí está pintado el Papa Francisco siempre con sus imágenes. Sed también vosotras escalera por la que Dios baja para encontrar al hombre y el hombre sube para encontrar a Dios y contemplar su rostro en el rostro de Cristo. Sed también vosotras escalera. Para nosotros, dominicos, dominicas, este lenguaje yo creo que suena muy cercano, porque en las biografías de Santo Domingo, ahora que tenemos tan cerca la fiesta de nuestro Padre, en las biografías de Santo Domingo, eso es lo que abunda, exactamente eso. Llevar las intenciones de los hombres hacia Dios, llevar las bendiciones de Dios hacia los hombres. Laudare, eso va hacia arriba. Benedicere va hacia arriba y hacia abajo. Predicare va hacia abajo, porque a Dios no le vamos a predicar. Laudare, benedicere, predicare. Laudare, alabamos a Dios. Benedicere, bendecimos a Dios y recibimos bendición de Dios. Predicare, esparcimos abundantemente la bendición recibida. Es el lenguaje que el Papa utiliza para la vida contemplativa femenina. Un lenguaje que a nosotros, dominicos y dominicas, pues yo creo que nos toca el corazón inmediatamente. Vamos a terminar con una oración. Yo quiero que vayamos con nuestro corazón a la oración de Santo Tomás, que rezamos en este convento todos los días, y que es una oración para ponerle orden al corazón. La llaman la oración para ordenar sabiamente la vida. La voy a decir despacio. Quisiera que a medida que la voy pronunciando, ustedes también la vayan haciendo suya en su corazón. Oración de Santo Tomás de Aquino para ordenar sabiamente la vida. Dame, Señor Dios mío, que no decaiga, sea en la prosperidad o en la adversidad. Que nada goce o me duela, sino en lo que me lleve a ti o me separe de ti. A nadie desee agradar, ni a nadie tema disgustar, sino a ti.
que me hastíe el gozo de lo que sea sin ti, que me deleite el trabajo hecho por ti, que me sea penoso todo descanso que sea sin ti. Concédeme, Señor, dirigir constantemente mi corazón hacia ti y que en mis fallos sepa dolerme con el propósito de la enmienda. Concédeme, Señor Dios, un corazón vigilante, que ninguna curiosidad me aparte de ti. Noble, que ninguna influencia indigna lo envilezca. Recto, que ninguna mala intención lo desvíe. Firme, que ninguna tribulación lo debilite. Y libre, que ningún afecto violento lo reclame. Concédeme, Señor Dios mío, inteligencia que te conozca, diligencia que te busque, sabiduría que te encuentre, conducta que te agrade, perseverancia que te espere y confianza de que un día al final te abrazaré. Tú que eres Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con el mayor gusto les ofrezco la bendición, agradecido por esta invitación, agradecido por su fraternidad, pero sobre todo, agradecido porque ustedes existen y están entregando sus días y sus noches a Cristo Jesús para bien del mundo. Gracias por invitarme, gracias por orar, gracias por existir. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con la bendición de Dios, podemos ir en paz.